Bien, bienvenidos la gente de programación 1, la gente de programación algorítmica. Vamos a seguir jugando un poco con el tema de decisión, de selección y algunas sutilezas del lenguaje C en cuanto al tema condicional. Bueno, acá tenemos un simple programa para ingresar un número entero, ¿no? Mostramos el cartel para que el usuario sepa qué es lo que tiene que hacer. Hacemos un scanf de la variable n, lo ejecutamos, ingresamos un número, bien. Pero bueno, como ustedes ya saben, uno también puede ingresar algo que sea incorrecto. Entonces, sabemos que la variable scanf va a devolver, vamos a poner el valor de red y el valor de n, vamos a mostrar aquí. Entonces, por ejemplo, si yo ingreso 100, red va a ser igual a 1, es decir, scanf devuelve 1 porque es un dato el que pude ingresar, y obviamente que n va a valer 100, ¿no? Es el valor ingresado por teclado. Si yo ingreso la palabra hola, red vale 0, es decir, no puedo convertir ningún valor de los ingresados por teclado, y n va a ser 0, queda con el valor inicial, original que le puse a la variable n, y no hace la asignación el scanf, con lo cual el ingreso no fue correcto, digamos, no puede convertir hola en un valor entero. Acá hay que tener mucho cuidado cuando estamos en esta situación con asegurarnos de que la variable esté inicializada, ¿sí? Porque si la variable no está inicializada, se no inicializan las variables locales y, como pueden ver ustedes, el resultado puede ser absolutamente imprevisto. Ustedes dirán, ¿de dónde salió 4.026.368? ¿Por qué la variable n tiene 4.026.368? ¿Por qué tiene ese valor? Bueno, en realidad, lo que sucede acá es que C no pierde tiempo ni siquiera en poner un valor en la variable. Nosotros cuando declaramos una variable estamos asignando un espacio de memoria al cual le estamos dando un nombre, en este caso n, a 4 bytes que tenemos en la memoria. Entonces cuando ejecutamos el programa, simplemente n es una referencia a una dirección de memoria. Bueno, en este momento, en la referencia de memoria apuntada, utilizada por n, tenemos el número 4.026.368. Eso es lo que está pasando. Y si yo ahora corro el programa de vuelta, bueno, en este momento tenemos 3.567.616, es decir, la memoria va variando permanentemente, constantemente, porque las direcciones de memoria van variando en la medida que voy ejecutando el proceso una y otra vez, van cambiando permanentemente las direcciones de memoria, el proceso puede estar ubicado en diferentes partes de la memoria, y la variable estática n puede ir a parar a direcciones de memoria totalmente distintas, y en esas direcciones de memoria haber valores totalmente diferentes. Entonces, conclusión, mucho cuidado porque C, cuando uno declara la variable n, no es que no tiene nada dentro, ya tiene basura dentro, es decir, tiene la basura que haya en la memoria en ese momento. Si yo quiero asegurarme, lo correcto es declarar la variable y en ese mismo acto inicializarla con un valor inicial que a mí me convenga para los fines de este programa. Podemos declararla e inicializarla en 0, como estoy haciendo ahí, o puedo declararla solamente y luego la inicializo en 0 en otra instrucción. Es exactamente lo mismo. Lo importante es que n contenga un valor que no sea el valor que le toque en gracia, digamos, que exista en ese momento en la memoria, ¿sí? Entonces, de esa manera, cualquier problema en el programa, sabemos que estamos con una variable correctamente inicializada. Bueno, yo puedo, como el scanf me devuelve algo, en realidad todas las instrucciones C devuelven algo. Por ejemplo, esta declaración
esta instrucción me devuelve un valor, que es en este caso 0. ¿Sí? Me devuelve un valor que es 0. Todas las instrucciones devuelven un valor en C. Lo que pasa es que, bueno, por ahí no estamos preguntando por ese valor de vuelta. En el caso del scanf, yo sé que lo correcto sería que devuelva 1. Entonces, yo lo que puedo hacer es preguntar, por lo devuelto por scanf. Para poder hacer eso, yo puedo sin problemas preguntar si lo que devolvió scanf es igual a 1, entonces significa que n pudo ser ingresada correctamente. Entonces yo directamente podría preguntar si el scanf del porciento de n es igual a 1, entonces, si viene por acá, n fue ingresada correctamente, es decir, else n tiene su valor inicial de 0 y el usuario no ingresó un valor entero. Debe ingresar un valor entero. Es decir, algo sucedió. Entonces ahora ya no tenemos más la variable red. Bien, si corremos este programa, como pueden ver, entonces el scanf lo puedo poner dentro del if porque resuelvo la llamada de la función scanf y scanf me va a devolver 0, digamos, si no puede convertir a ningún valor, y 1 si pudo convertir al valor de n, ¿no? Que se ingresó por teclado. Entonces, si el scanf me devuelve 1, estoy preguntando eso, si lo que me devuelve scanf es igual a 1. Bueno, eso se escribe de esta manera en C. Si me devolvió 1, significa entonces que pude ingresar correctamente el valor de n, y bueno, lo que estoy haciendo, estoy mostrando por pantalla el valor de n ingresado, ¿sí? Si escribo hola, entonces debe ingresar un valor entero, es decir, scanf no me devolvió 1 y salió por acá, debe ingresar un valor entero. Si ingreso 100, entonces n es igual a 100, como pueden ver ustedes, funciona perfectamente la pregunta, preguntando por lo devuelto por scanf, ¿sí? Bien, continuemos entonces. Esta es otra manera de que yo dentro de una pregunta también puedo incluir a funciones, ¿sí? Lo que sí hay que tener cuidado, digamos, cuando hacemos llamadas a funciones dentro de las preguntas condicionales, es si siempre se van a evaluar esas expresiones condicionales. ¿Se acuerdan que hemos hablado del i y del o? ¿Sí? El i, digamos, y el o tenemos operadores condicionales de cortocircuito, es decir, que se pueden hacer o no se pueden hacer según cómo venga el resultado de la expresión. Vamos a ver si lo puedo explicar, ¿sí? Supongamos que ahora yo declaro otra variable, n2, también la pongo en 0, podríamos haberla puesto acá, coma n2 igual a 0, me ahorro una línea de código, es exactamente lo mismo. Supongamos que yo quiero hacer 2 ingresos por teclados, ¿sí? Entonces, voy a hacer otro scanf, voy a preguntar, voy a hacer 2 scanfs por separados, uno para n y otro para n2, y le voy a poner un i acá en el medio, ¿sí? Cierro entre paréntesis esta pregunta y cierro entre paréntesis la otra pregunta, no es necesario, pero queda más claro ahí que se trata de una condición compuesta. Si ustedes quieren también, lo podemos hacer un enter y poner el if de esta forma para que quede bien claro. Si quieren podemos encolumnar las preguntas de esta manera, no hay ningún problema. N, y vamos a poner el valor de n2, y vamos a mostrar los dos valores de las variables.
ingreso un valor entero, 100. Luego está el segundo scanf, que no tiene ningún printf, entonces no muestra nada, pero acá hay que ingresar otro valor. Y entonces, si ingreso dos valores enteros, uno detrás del otro, entonces n1, n va a tener 100 y n2 va a tener 200. Perfecto, hasta ahí todo bien. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo ejecuto el primer scanf y pongo hola? ¿Sí? Si yo ejecuto el primer scanf y pongo hola, directamente veo, debe ingresar un valor entero y no veo el otro scanf. El otro scanf nunca se ejecutó. ¿Sí? Es decir, este scanf se ejecutó, pero este otro scanf que está acá nunca se ejecutó. ¿Por qué? Porque yo ejecuto el primer scanf en este if, para evaluar esta expresión condicional, tiene que evaluar esta expresión y ver si le da igual a 1. Entonces, cuando hizo el primer scanf, yo puse la palabra hola, por ejemplo, entonces el scanf que devuelve 0. Entonces va a decir, todo esto se transforma en 0, y va a decir, 0 es igual a 1. No. Entonces directamente sale por falso. Como es un doble ampersand que significa y, entonces, si esto me dio falso, ¿para qué voy a seguir con esto? Si ya sé que va a dar falsa la pregunta, que no tiene sentido. Entonces este operador de cortocircuito lo que hace es evaluar esta primera parte del condicional y la segunda parte del condicional nunca se va a hacer, cuando esta primera parte ya fue falsa. Si ya la primera parte fue falsa, la segunda parte no se hace nunca. Entonces esta llamada scanf nunca se va a hacer. Así que hay que tener cuidado que cuando yo pongo funciones dentro de un if, no siempre esas funciones se van a ejecutar. Va a depender de cómo venga el resultado de la expresión condicional. Si tiene un AND, esto puede ejecutarse y esta puede que nunca se ejecute si ya me dio falso en la primera parte de la condición. Entonces, si me da falso en la primera parte de la condición, toda la expresión condicional da falso y viene por acá y dice debe ingresar un valor entero. ¿Sí? Así que la única manera de que se ejecute este scanf sea que al menos el primer scanf sea correcto para intentar ver el segundo. El segundo podrá ser correcto o no, ¿sí? Por ejemplo, si yo en el primero pongo un 100, pero en el segundo pongo hola, entonces el segundo va a devolver 0, pregunta si 0 es igual a 1, le va a decir que no, entonces le dio la primera parte, digamos, la primera parte del if le dio verdadera, por eso, porque ingresé un 100, entonces el primer scanf retorna 1, entonces va a decir 1 es igual a 1, sí, es verdad, y la segunda parte del scanf, como yo ingresé la palabra hola, donde correspondía haber ingresado otro número, la palabra hola no se puede convertir en un valor entero, entonces esto da 0, y va a decir 0 es igual a 1, va a decir que no, entonces el primero verdadero y el segundo falso, como es un y, los dos tienen que ser verdaderos para que se considere verdadera la pregunta. Entonces lo que va a suceder es que va a salir por el printf de falso, por falso, va a ejecutar la instrucción printf y va a decir debe ingresar un valor entero. Entonces, va a salir por falso luego de haber hecho el segundo scanf, ¿sí? ¿Estamos? ¿Sí? Bien. Bueno, esas son sutilezas o cuestiones que hay que tener en cuenta. Después, como pueden ver, con el i pudimos demostrar que no siempre se va a ejecutar el segundo scanf, ¿sí? Bueno, con el O de cortocircuito va a suceder lo mismo. Si yo pongo un O en vez de un I acá en este caso, va a ejecutar el primer scanf, ¿sí? Si el primer scanf le dio verdad, si le dio verdad, ya no necesita seguir ejecutando el segundo scanf porque con que uno de las expresiones condicionales sea verdadera, toda la condición O es verdadera, ¿sí? Si el primero le da falso, es decir, si yo de entrada ingreso por teclado algo que no es un entero, se ejecutaría, digamos, el segundo scanf. Si no, no se va a ejecutar nunca tampoco en un O, digamos, si pongo el doble pipe en la pregunta, ¿sí? Bien. Sigamos.
sigamos con este programa. Voy a guardar como, lo vamos a llamar condicional 2. Después voy a publicar estos códigos. Hay otras cuestiones que yo de alguna manera, digamos, el lenguaje C no tiene variables de tipo booleanas como tiene Java o C++ u otros lenguajes, pero sin embargo, Java tiene una forma muy particular, tiene un manejo aritmético de la verdad y de la mentira, ¿sí? Para C, todo aquello que sea igual a 0, todo lo que es 0 es falso. Y cualquier cosa que sea diferente de 0 es verdadero, ¿sí? A ver, vamos a volver al programa como estaba anteriormente, ¿sí? Vamos a ingresar un número entero. Vamos a poner la expresión condicional más sencilla. Vamos a preguntar si el scanf fue igual a 1 para ver que n haya sido ingresado. Y después podemos hacer la siguiente pregunta. Si n es... Bien, esto que parece bastante extraño, n es igual a %d, es verdad. Vamos a poner. Y acá vamos a poner n igual a tal cosa es falso. Vamos a ver este código tan particular. Tengo una variable n inicializada en 0. Le decimos ingrese un número entero. Hacemos un scanf y preguntamos si el scanf es igual a 1. ¿Sí? Si quieren podemos eliminar los paréntesis, si no me parece menos complicado. Entonces preguntamos si el scanf es igual a 1. Si es igual a 1 significa que n fue ingresado. Yo puedo preguntar si n es verdadero esto. Si yo puedo preguntar, ¿esta es una expresión condicional válida? Sí, es válido. ¿Por qué? Porque toda expresión condicional, como dije antes, la podemos traducir en un número de verdad o de mentira. Yo les dije que si es 0, va a ser falso, y cualquier cosa diferente de 0 sería verdad, ¿sí? Vamos a probar. Ingresamos un 0 en n y me dice n vale 0, es falso. Es decir, que n, cuando vale 0, es falso. Si yo ingreso un 1, me va a decir que es verdad. Si yo ingreso menos 1, me va a decir que es verdad. Si yo ingreso 100, me va a decir que es verdad. Si yo ingreso menos 100, me va a decir que es verdad. Es decir, puedo estar jugando todo el día con esto y siempre me va a decir que es verdad. Solamente me va a decir que es falso cuando ingrese un 0. ¿Sí? Cuando ingrese un 0. Eso es lo que va a suceder, ¿sí? Bueno, esto a veces nos puede servir en muchos casos, después lo vamos a ver un poco más adelante con algunos otros ejemplos, pero sepan esto, que el 0 es la mentira y que el 1 es la verdad. Ya lo habíamos usado cuando hablamos con variables de tipo flag, ¿se acuerdan? O banderas, donde le poníamos un 1 o un 0. Cuando le ponemos el valor de 1 o cualquier cosa diferente de 0, es que esa variable se asume como verdadera, y cualquier otra situación se asume como falsa, ¿sí? También podemos guardar el resultado de una expresión condicional en una variable entera, no hay ningún problema. Por ejemplo, vamos a guardar este código, lo voy a llamar condicional 3. Supongamos ahora que yo quiero hacer el scanf de n. Voy a declarar la variable ingreso, y en la variable ingreso,
Atención, en la variable ingreso voy a guardar el resultado, escuchen esto, voy a guardar en la variable ingreso el resultado de preguntar si el scanf fue satisfactorio o no. El scanf fue satisfactorio o no es si fue igual a 1, ¿no? En este caso, porque vamos a ingresar una sola variable. Entonces, el resultado de ese condicionante, es decir, va a evaluar esa expresión condicional. El compilador me va a evaluar esa expresión condicional. Va a evaluar, va a hacer el scanf y va a ver si le da 1 o no. Va a evaluar. Si le da 1, es verdadero. Y si no, es falso. Bueno, eso me lo va a guardar en la variable ingreso. ¿Sí? Entonces, yo después puedo preguntar si ingreso, ¿sí? Entonces significa si ingreso, si ingreso printf n igual por ciento de fue ingresada correctamente. Y si no, va a decir debe ingresar un valor entero, ¿sí? Así que entonces, esto, lo que estoy haciendo, estoy guardando el resultado de la expresión condicional, que puede ser verdadero o falso. ¿Sí? Compilamos, ¿no? Corremos. Entonces n vale 100 y fue ingresada correctamente. Perfecto. Si yo ahora en vez de ingresar un número escribo hola, debe ingresar un valor entero. Es decir que cuando yo ingresé hola, este scanf se convirtió en un 0. ¿Sí? Entonces dijo, 0 es igual a 1. No, falso. Ese valor de falsedad lo guardó el ingreso. Ese valor de falsedad lo guardó el ingreso. ¿Sí? Cuando yo pregunto si ingreso, si es verdad de ingreso, me va a decir falso, no es igual. ¿Sí? Vamos a ver entonces, cuando salga por acá, que dice el valor de ingreso. ¿Sí? Vamos investigando cómo el compilador C, n fue ingresada correctamente. Vamos a poner también acá ingreso igual por ciento de. Vamos a ver la variable ingreso. ¿Ven? N vale 100, ingreso vale 1. ¿Sí? Ingreso vale 1. Pero no es por lo que me retornó el scanf, sino por lo que retornó el resultado de la comparación del retorno de scanf con respecto al número 1. Se comparó con 1. Le dio 1, verdadero, perfecto. Vamos a ejecutar de vuelta el código y vamos a ingresar hola. ¿Sí? Fíjense en ustedes, debe ingresar un valor entero. ¿Y qué vale la variable ingreso? La variable ingreso vale 0, es decir, mentira, falso. ¿Sí? Entonces, una expresión condicional en C siempre se traduce en un valor, se puede convertir en un valor entero, y ese valor entero, si es 0, significa que fue falso, y cualquier otra cosa diferente de 0 es verdad. ¿Sí? Cualquier cosa diferente de 0 es verdad. Entonces uno podría tener una variable ingreso, más que ingreso, le tendría que haber puesto ingresó OK, ¿no? Si ingresó OK, entonces que está todo bien, y podría evaluar la expresión condicional, ¿sí? Bueno, vamos a ver ahora otra forma de hacer una pregunta. Otra forma de hacer una pregunta, que es vamos a hacer una expresión condicional inline en una sola línea, ¿sí? Vamos a hacer un if en una sola línea, ¿sí? ¿Qué sería lo siguiente?
sería más o menos lo mismo que el otro código, pero escrito de otra manera, ¿no? Yo puedo poner una expresión condicional, como por ejemplo si el scanf es igual a 1, ¿sí? Y poner un valor, y si no, poner otro valor. Por ejemplo, si esto es verdad, pongo 1, y si no, pongo 0, ¿sí? En ingreso. ¿Qué significa este signo de interrogación? Bueno, esto funciona así. A la izquierda del signo de interrogación tiene que ir una expresión condicional. Puede tener i, puede tener o, paréntesis, bueno, llamadas a funciones, preguntar por mayor, por menor, por mayor, igual, bueno, lo que ustedes quieran. Una expresión condicional que tiene que dar un resultado, lo tiene que evaluar el compilador y tiene que dar un resultado de verdad o de mentira. Entonces, si eso es verdad, lo que va a hacer es devolver 1, en este caso. Y si no, va a poner un 0. Es decir, que la variable ingreso me va a quedar con el valor 1 cuando esto sea verdad, y me va a quedar con el valor 0 cuando esto sea mentira. Es decir, que va a seguir funcionando tal cual como estaba funcionando ahora, pero con una pregunta condicional, no con el resultado no con el resultado de esa expresión condicional, con la asignación condicional. ¿Ven? Ingreso vale 1, fue ingresada correctamente. Está todo bien, sigue funcionando el código como antes. Si pongo hola o cualquier otra cosa, el ingreso vale 0. ¿Sí? Ahora, yo podría, si quisiera, cambiarle el valor ingreso por alguna razón y decir, bueno, yo quiero que cuando sea verdad, el ingreso valga 100. Total 100 también es un valor verdadero. ¿Sí? Bueno, en este caso no habría problema, lo podría cambiar. Entonces, fíjense ahora que ingreso vale 100, porque a mí se me ocurrió ponerle ese valor cuando el ingreso del scanf sea correcto. Entonces, ahora la variable ingreso vale 100 y es un valor de verdad, es un valor verdadero. ¿Sí? Y cuando sea, como yo le quiero forzar la mentira, bueno, en el caso de que el ingreso del scanf no sea correcto, voy a guardar un 0 porque me conviene, porque 0 es falso, ¿sí? Entonces, cuando alguien ingrese acá otra cosa, el ingreso va a tener falso, es decir, 0, ¿sí? Va a salir por 0. Pero bueno, esta es otra forma de preguntar. Cuando yo quiero hacer una pregunta simple, puedo poner lo que yo quiera, digamos, ahí, digamos, luego del signo de interrogación, pero lo que yo ponga acá tiene que ser compatible con lo que está a la izquierda del signo igual, ¿sí? Es decir, siempre papas fritas con papas fritas, bananas con bananas y elefantes con elefantes. No me mezclen papas fritas con bananas o elefantes con papas fritas porque esto no va a andar, ¿sí? Es decir, si yo acá a la izquierda tengo un tipo de dato entero, lo que tengo que poner acá es algo entero o convertible a entero, y lo mismo acá, ¿no? No puedo poner acá, tengo que poner cosas que sean convertibles a enteros porque si no, esto no va a andar. Si yo acá pongo un char, bueno, lo mismo, acá vamos a tener que poner un carácter, acá un carácter, ¿sí? O lo mismo una cadena de caracteres, eso lo puedo manejar, no hay ningún problema, ¿sí? Puedo jugar con los diferentes valores que yo quisiera guardar, y hasta incluso pueden ser cadenas de caracteres. Todavía no vimos cadenas de caracteres, pero podemos, si quieren, para salir un poco de los números, y si por ahí no quedó bien claro este concepto, les puedo hacer convertir esto en una cadena de caracteres como para que vean que también esto funciona con otros datos totalmente diferentes, ¿sí? Por ejemplo, yo podría declarar char asterisco texto, y en el caso de que esto sea correcto, yo le voy a poner entero, ingreso
ingresado OK, con el /n y todo, si quiero. 2 puntos, le voy a dar un Enter, y me lo voy a llevar acá abajo, para que quede acá abajo. Número entero no ingresado, ¿sí? Recuerden entonces, es la expresión condicional, signo de interrogación, el valor devuelto por verdad, 2 puntos, el valor devuelto por mentira. Todo esto, entre comillas, es un char asterisco, una cadena de caracteres, esto también es un char asterisco, una cadena de caracteres, con lo cual esto es compatible con esto que está acá, ¿sí? Que está a la izquierda del igual, ¿sí? Entonces ahora, directamente, mi código podría ser algo como esto. Printf texto. ¿Sí? Ingresamos un número entero ingresado OK. ¿Qué sucedió? Que el número entero ingresado OK se asignó al puntero, digamos, a la dirección de memoria de texto, y esto se lo pasamos a printf, y eso es lo que mostró printf, es lo que hay en esa dirección de memoria, ¿sí? Si yo ahora ingreso hola, que es algo no entero, entonces salió por este otro mensaje, porque el scanf en vez de dar 1 dio 0, entonces salió por falso, no es igual a 1, sino que es igual a 0, es falso. Entonces este mensaje se asignó, digamos, este puntero, digamos, apunta a una dirección de memoria donde se encuentra este mensaje, y es eso lo que se le pasó a printf como argumento. Por lo tanto, mostró este mensaje porque el scanf falló, ¿sí? Entonces, cuando el scanf funciona, está bien, va a mostrar este texto. Y cuando el scanf falla, va a mostrar este otro texto, ¿sí? Esta es una manera de utilizar un if condicional en una inline, digamos, una sola línea. Es muy similar al if. Esto sería el equivalente a un if, ¿no? Abrir llaves, lo que hago por verdad; cerrar llaves, lo que hago por mentira. Pero bueno, en definitiva, la única diferencia es que lo que hago por verdad es algo que va a ir a parar a una variable, digamos, ¿no? Asignado a una variable. Se utiliza con la asignación. Toda esta expresión se transforma en este valor devuelto o bien en este otro valor devuelto. Acá yo también puedo tener una llamada a una función y que esa función me devuelva algo. También es totalmente válido. Eso se puede hacer sin ningún tipo de problema, ¿sí? Voy a romper el programa. Ahí está. Vamos a dejarlo bien. Bueno, esto es todo entonces. Estos son algunos trucos, algunas cosas adicionales a este tema de la unidad 4, que es selección, decisión, y algunas sutilezas propias del lenguaje C con respecto a estos temas. Muchísimas gracias.